A comenzar. Para empezar, respecto a la tarea, por allí tuvimos una actividad pendiente con el capítulo 3 de Batallas en el Desierto, si no me equivoco. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, pues vamos a comenzar. Referente a estábamos comentando y platicábamos sobre el título del capítulo. Llevó por título Los desastres de la guerra. Propiamente Carlitos no se refería en esta parte a desastres como tal o como una narrativa dentro del libro sobre tal vez bombardeos o situaciones similares, sino qué situaciones a nivel social dejó, en específico aquí en México. A pesar de ser un país un tanto ajenos al conflicto, eh, se, aquí hubo algunas situaciones. Por ejemplo, llegó gente refugiada de otros países escapando justamente de, como se le conoce, de los horrores de la guerra. Eh, en específico, aquí él plantea la situación en cuanto a los infantes, o sea, ellos de qué manera proyectaban o cómo veían estas situaciones que no, pues desgraciadamente les alcanzó a estos niños y que ellos pues vivieron en carne propia todas estas situaciones. ¿Qué comentaba? Bueno, él comentaba propiamente que pues llegaron chicos que se refugiaron de diversas nacionalidades, dice, había árabes, había había algunos chicos propiamente de algunas otras nacionalidades, había japoneses. Dice, para mí, dice la verdad, dice los árabes, para mí todos eran árabes o de alguna otra índole, dice, para mí todos eran turcos. Dice, bueno, dice, nosotros teníamos un pequeño juego, dice que le llamaban Batallas en el Desierto, donde precisamente jugaban a la guerra en un solar baldío que estaba al lado de su escuela. Dice, en realidad los niños que realmente eran árabes, ellos nada más peleaban y se hablaban entre sí. Dice, teníamos un compañero japonés de nombre Toru, el cual pues propiamente era blanco de burlas y de sobrenombres por el resto de los compañeros. Dice, y le ponían múltiples apodos y lo molestaban de diversas maneras. Ya posteriormente, Carlitos también nos cuenta cómo la mayoría de la industria, al ver el conflicto de guerra, pues prácticamente ellos se pusieron a disposición de la fabricación de diversos utensilios propicios para la guerra. Nos hablaba que también hasta la fábrica de plumas entró en la manufactura militar. Nos comenta, dice que en su momento casi no hubo juguetes en su país, dice, debido a que todas las fábricas pues entraron en esa industria. En su mayoría, por no decir todas, optaron por incursionar en ese ámbito, en ese rubro. Optaron por entrarle en ese ámbito de guerra, en decir, vamos a llevar a cabo la fabricación de utensilios para artes bélicas, en este caso para la guerra propiamente. Carlitos nos contaba que hasta la fábrica de plumas llevó a cabo la fabricación de utensilios para guerra. En específico no nos dice qué, pero sí nos comenta que todas las fábricas pues incursionaron en esto, puesto que la mayor economía en esos momentos estaba puesta ahí. Después de todo lo narrado, lo acontecido, lo que se platicaba, también nos dice que llegó un punto en el que obviamente pues este muchachito, el que era blanco de esas burlas, pues simplemente optó por hacer justicia por mano propia, y puesto que era conocedor de las artes marciales del jiu-jitsu, pues simplemente llevó a cabo la acción de darle una reprimenda a uno de sus agresores. Carlitos nos cuenta que con el paso de los años este chico Toru se hizo
jefe de una empresa, bueno, más bien dueño de una empresa donde tenía trabajando a más de 1000 empleados mexicanos. Entonces, pues comienza ahí a hacer alusión a cómo países de Oriente empiezan a tener todavía un incremento, un crecimiento exponencial a pesar de una crisis, a pesar de una guerra que los dejó prácticamente sin nada. Recordemos que hubo ciudades como Hiroshima y Nagasaki en las cuales quedaron totalmente destruidas, deshechas, inexistentes, borradas prácticamente del mapa. Es fecha que la zona de impacto donde tuvieron lugar las dos bombas atómicas aún es un lugar no habitable. No se puede vivir en él, no se puede habitar, no se puede estar en él. Entonces, con todo y eso, con todo y estas desventajas, nos muestra cómo han sido países que se han levantado prácticamente de una crisis enorme como lo es una guerra. A la par de esto, también podemos decir que Carlitos aquí en este texto nos cuenta pues prácticamente los estragos que hubo referente a la guerra, de qué manera él como niño le afectaba o él cómo la percibía. Entonces, después de haber él hecho este comentario, también pasa a hablar un poquito de ahora, bueno, bien, el país cómo se encontraba en ese momento. Pues el país se encontraba bajo el régimen del presidente alemán, el país se encontraba en una falsa concepción de vías de desarrollo, porque en realidad lo único que hacía era tener un gobierno sensacionalista, el cual te vendía una imagen de progreso, la cual pues simplemente no existía. ¿Y cómo te la vendía? Bueno, pues a través de inauguración de obras, de calles, de puentes inconclusos en su mayoría, de monumentos. Él comenta, dice, a cada rato nos sacaban de la escuela para ir a algún evento. Se nos quedábamos horas y horas parados frente al sol. Dice, y por ahí no faltaba el compañero que se escuchaba su voz que decía, pásate un limón, esos son buenos para el calor. Y de esa manera mitigaban el calor incesante que estaba en esos momentos. De alguna manera, Carlos, lo que nos busca proyectar a través de esta obra es el que tengamos un pasaje directo al pasado y logremos ver cómo esta incipiente democracia mexicana que a la fecha tenemos, pues simplemente no ha sido un factor de cambio, no ha tenido nada referente a algún tipo de modificación. Seguimos bajo el mismo sistema en el cual nos prometen ciertas cosas, las cuales jamás se ejecutan, jamás se llevan a cabo. No son un elemento del cual se pueda pues propiamente decir que ha habido avances referente a la forma de gobierno. Lo comentábamos en clases pasadas con el análisis de las propuestas de campaña de Felipe Calderón Hinojosa. Este señor, este expresidente de México, ahora que en algún momento fue catedrático en Harvard, este señor que nos dice, nos habla sobre crecimiento, sobre algunas situaciones para el país, pero en ningún momento en su campaña hace mención de sacar al ejército a las calles para combatir al crimen organizado. O sea, fue algo que se le ocurrió, fue algo que le llegó a la mente, dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a pelear contra el narcotráfico. Y así se la llevó, vamos a empezar a pelear contra el narcotráfico el día de hoy. Hoy se me ocurre que como primera orden voy a sacar al ejército a las calles y vamos a empezar a iniciar una lucha contra el narcotráfico. Ya posteriormente a esto, también, ¿qué se dijo?
¿qué se dijo? Él prácticamente dejó como anunciada la privatización. Él ya empezaba a contemplar los alcances de la privatización. No, y con esto vamos a tener una baja en los insumos, en insumos pétreos, como es la gasolina. Esta va a bajar de precio. La privatización es conveniente, nos beneficiará a todos. No es cierto, no. Aquí él casi la dejó anunciada, así como de, bueno, no quieren, pero de todas maneras se va a hacer. Y dicho y hecho, él antes de irse casi dejó anunciado cómo se iba o qué iba a operar en estos momentos. Ahora bien, ya tuvimos la experiencia de una privatización. Ya se privatizó el sector petroquímico. Ahora se busca la privatización del sector energético, del sector eléctrico. Pero basados en la experiencia podemos deducir, o por lo menos ese fue el miedo que nos dejaron a nosotros como mexicanos. La privatización suena a que esto se va a poner todavía peor de lo que ya estaba. Entonces, por lo cual, mucha gente pues opta por decir no, o sea, no, ya privatizaron la gasolina diciendo que iba a bajar, y no es cierto, no bajó. Van a privatizar la luz diciendo que va a bajar, y por experiencia la gente también que piensa, no va a bajar, no es cierto, y por lo cual no están de acuerdo, y muchos pues nos encontramos a lo mejor en un plano renuente a decir que no. Entonces, también lo que podemos rescatar y lo que se puede apreciar en esta lectura es propiamente las formas en las que también nuestro gobierno ha ido operando. ¿Para qué? Para darnos a entender o para mostrar las maneras en las que puede tomar el control de nuestra persona. ¿Y de qué manera? Bueno, pues para empezar, siempre nos van a vender obviamente propuestas de unas mejores condiciones laborales, de unas mejores condiciones de vida. O sea, en ningún momento nos van a realmente a pintar la situación real. Obviamente no, nos van a decir todo lo padre, todo lo bonito, por decirlo de alguna forma, pero en ningún momento nos van a hablar propiamente de un elemento, de un factor real. Y ese ha sido como que el círculo vicioso que tenemos. El círculo vicioso que tenemos, ¿cuál ha sido siempre? El que llegan, nos hacen algunas promesitas por allí de campaña, nosotros las creemos, y ellos por su parte pues juegan a seguirnos engañando, y nosotros como que les creemos, pero en el fondo sabemos que prácticamente esta democracia es incipiente. Pero tenemos también esta crisis institucional. ¿Por qué? Porque para donde sea que volteamos, pues ya no le creemos a nadie con toda facilidad. O sea, a veces ya no tenemos una elección por el mejor, sino por el menos peor. Dicen, a ver, bueno, este amigo, ¿qué trae? Ah, pues esto. Y este cuate, ¿qué trae? Ah, pues esto. No, pues ya votamos por este. Creo que es menos ratero que el otro. O sea, imagínense, a ese punto, menos ratero, pero estamos aceptando que los dos ya tienen algún antecedente no muy bueno, no muy viable para la función pública. Y sin en cambio, pues ni modo, no nos queda de otra más que dices, pues voy a tener que votar por este cuate, pues ya que me quedo, no tengo de otra, tendré que votar por él. Entonces, esa es la situación real que tenemos ahorita. Ahí, o sea, la tenemos enfrente. Tenemos una situación de desconcierto, la cual pues simplemente no nos da un parteaguas, no nos permite ver más allá de un gobierno pues ya prácticamente incipiente, pues inservible. Solamente lo elegimos porque pues tenemos que elegirlo por simple inercia, porque pues simplemente se tiene que hacer.
pero que realmente no está cumpliendo con las expectativas ni situaciones que tendría que tener un gobierno, el cual sí está al servicio de la gente y no solamente al servicio de unos cuantos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces proseguimos. Ya dicho esto, cabe recalcar también que las formas en cuanto a la aplicación de ciertos programas también no son las más adecuadas. En clases anteriores decíamos y platicábamos referente a los programas instaurados por el gobierno federal en la actualidad. Sí, no quito el dedo del renglón de que fueron buenas iniciativas, claro que sí, fueron muy buenas. El problema, el meollo del asunto, aquí fue que faltó un poquito más de supervisión, como quien dice, de vigilar que realmente estos se estuvieran implementando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque otra vez nuestras formas de hacer y ver las cosas que nos dictaron. Por un lado, o sea, el propósito original del programa, por ejemplo, créditos a la palabra. Que una persona solicitara un crédito que se le proporcionara para llevar a cabo la ampliación o propiamente la creación de un negocio que impulsara la economía. Ese era el propósito original. Para eso se creó ese tipo de programas, para impulsar la economía mexicana. Es decir, le vamos a dar palabra a la gente, vamos a creer en la gente y vamos a darles créditos a la palabra. Vamos a darles créditos a la palabra. ¿Sale? No, pues que sí, hay que ayudar a la gente, cierto. Bueno, ya, se les da el crédito. Mucha de esta gente no usó el crédito como tal para lo que fue destinado. Lo usaron tal vez en algunas banalidades, en comprar, que si la ropa, que si comprarme o completar para comprar mi cochecito, pero realmente como para el fin para el cual les fue dado, no lo utilizaron para eso. Y el último, cuando le solicitan el pago, pues simplemente hacen caso omiso de llevar a cabo el pago de esa deuda que contrajeron. ¿Por qué? Porque en ningún momento dejaron alguna garantía, no hubo algo que en lo que pudieran decir, bueno, sí, me veo coaccionado, me veo obligado a pagarle al Estado porque me prestó una cierta cantidad, me abasteció de un cierto recurso para impulsar mi negocio y ahora tengo que pagar esta parte. No, en ningún momento. Lo único que pasó aquí fue que por aquí se lo dieron, por aquí se lo gastaron y pues ya. Al momento de cobrar, pues es fecha que esos créditos no se han podido recuperar. Entonces lo que sí vino faltando fue un control mayor en cuanto hizo a este tipo de programas. Otro programa igual que lo aplaudo bastante porque pues es algo que sí la gente necesitaba, el apoyo hacia los adultos mayores. ¿Y este apoyo de qué va? Pues algo bien sencillo, personas ya de la tercera edad con ciertos años tienen derecho pues a que se les proporcione un cierto recurso, a que se les proporcione una cierta cantidad pecuniaria para poder sufragar sus gastos, puesto que se presume que por tema de su misma edad, pues ellos ya no pueden seguir laborando, ya no tienen las fuerzas suficientes para un trabajo bien remunerado. Por otra parte, también programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues simplemente nunca fueron supervisados. El programa, originalmente, ¿cuál era el propósito? Pues de que la gente se capacitara, aprendiera un arte u oficio, o en su defecto, a aplicar tal vez los temas propios de su profesión, que a lo mejor es lo que a veces muchos pasamos por ahí, que al salir de la carrera pues no tenemos como que
un lugar donde comenzar a generar experiencia. En un primer momento no te quieren dar empleo, entonces pues es un poco complicado el comenzar a ejercer y ganar esa experiencia. Entonces ese programa lo que hacía era eso, buscar un lugar donde pudieras llevar a cabo la adquisición de experiencia y que a la vez estuvieras percibiendo un recurso pecuniario con el cual pues tú como beneficiario de pudieras sufragar a lo mejor tus gastos de pasaje y algunas necesidades personales. Pero ¿qué sucedió? Mucha gente que hizo, montó empresas fantasmas, ingresó gente y únicamente se pusieron a cobrar. Y encima de esto, a la demás gente que estaba dentro del programa, que les decían, ¿sabes qué? Mira, te la voy a poner bien fácil. Tú tienes aquí tu programa, vamos a tú ingresas y te vamos a dar una percepción pecuniaria así y así, pero ¿qué crees? Son 3,000 pesos, 2,000 me das tú a mí, 1,000 te quedas tú y si quieres no vengas. O sea, lo único que se buscó fue el estar ganando a partir de este tipo de programas. No, realmente su aplicación fue muy mínima, no hubo como que una supervisión que realmente dijera, sí es cierto, sí están trabajando, sí se está cumpliendo el propósito, más que de algunas empresas contadas y de otras tantas, pues simplemente no lo hubo, no hubo ese apoyo, no hubo esa forma, y pues de esa manera fue como muchos de esos programas se desvirtuaron de su propósito original. Pero mucha culpa de esto, pues aparte de que no hubo una supervisión como tal, la tenemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra propia ética, nuestra propia moral no tiene la suficiente base firme para decir, bueno, ok, voy a ocupar este programa tal cual para lo que fue. O sea, lo primero que nos llegó a la mente fue ver de qué manera lo aprovecho con el mínimo esfuerzo. De qué manera yo me puedo hacer de este recurso, pero con el mínimo esfuerzo. De una manera que no implique que yo tenga que hacer mucho. Esa fue como que la razón principal y por lo cual es fecha que simplemente este tipo de programas no son funcionales, no están cumpliendo con un propósito tal cual. ¿Hasta aquí alguna duda, compañero? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a proseguir con la clase. De igual manera lo platicábamos en sesiones pasadas, bueno, digamos que siempre voy retroalimentando lo que vamos viendo, puesto que todo lleva una hilación y relación referente a los temas. Entonces platicábamos en clases anteriores que había también había también una fuerte, pues digamos que crisis institucional, pero también ahora tenemos enfrente una crisis social bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo ha sido producto de lo mismo. Te cansas a lo mejor muchas veces de querer hacer bien las cosas, nos hartamos en ocasiones de querer llevar a cabo situaciones en las cuales pues caminemos de una manera óptima y recta, y lo que nos queda muchas veces es que de manera errónea le hemos entrado también al juego de estas personas que son poco honestas. Por ejemplo, si yo ahorita en este momento les preguntara su opinión referente a algún tópico polémico, cada uno me va a dar una opinión diferente. Si yo les preguntara, por ejemplo, sobre algún tema, vamos a hablar sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué es el matrimonio igualitario? No es otra situación más que la contracción de nupcias entre personas del mismo género.
Habrá quien me diga que está de acuerdo, habrá quien me diga que no, habrá quien diga que eso no está bien, habrá quien diga que pues al final de cuentas es algo pues bastante subjetivo. O sea, pero de nueva cuenta vamos a ver que estas son opiniones que pueden, pueden tener diferentes vertientes dependiendo de a quién se lo preguntes. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿y todo esto a qué viene? Viene al siguiente tema. Hablábamos que la ética es una serie de decálogos, los cuales son implementados dependiendo de la sociedad en la que nos conozcamos. Pues también la cuestión profesional tiene cierta ética. Hablábamos en la clase anterior del juramento hipocrático. El juramento hipocrático que era, que de hecho también se los pedí que lo checáramos ahí cuando pudieran, que era un juramento en el cual los médicos, las personas dedicadas a las ciencias de la salud, ¿qué hacen? Llevan a cabo un juramento en el cual a grosso modo nos dice que harán todo lo posible por salvaguardar el valor más importante del hombre, el cual es la vida. Lo mismo sucede con el resto de las profesiones. Sin un decálogo ético, estas simplemente no pueden ser llevadas a cabo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? Perfecto. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, la bioética la platicábamos la vez anterior. Este tema creo que ya había quedado un poquito más claro, referente a la aplicación de ciertas tecnologías para el bienestar humano, para el bienestar común. Hablábamos un poquito del tema de la clonación y cómo es que este procedimiento se desvirtuó hasta un cierto punto. Vamos a hablar también un poquito de la ética aplicada al medio ambiente. ¿Y de qué va? Dicen, bueno, ¿cómo se aplica la ética en el medio ambiente? O sea, el cuidado al medio ambiente es algo de una importancia mayor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el que nosotros llevemos a cabo el cuidado del medio ambiente en el cual nos estamos desarrollando, en el cual estamos inmersos, esto va a beneficiar a un entorno de vida saludable. Y la aplicación de ciertas tecnologías al servicio de pues ayudará a la población a que todos gocemos de este tipo de entornos. Pero ¿qué sucede aquí? Otra vez, desgraciadamente, todo se traduce a un tema pecuniario. Por aquí hay un descubrimiento benéfico para las masas, pero que dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo vamos a comprar, porque nosotros lo vamos a implementar y vamos a cobrar por Desgraciadamente todo se ha desvirtuado y todo se ha ido en favor del dinero y de este sistema económico que tenemos actualmente llamado neoliberalismo, de un fenómeno de consumo denominado como globalización. O sea, todo aquello que a nivel global se promociona, se termina consumiendo y lo único que importa es el nivel de consumo y de bienestar que te llega a proporcionar dentro del nivel social en el que te encuentres inmerso. Esa es una situación real que tenemos enfrente. Después de eso, ya resulta y resalta que el factor que ha desencadenado todo esto es esa falsa concepción de bienestar que la misma mercadotecnia nos ha ido vendiendo, que entre más consumamos, entre más tengamos, seremos más felices. Esa es la situación que tenemos ya enfrente de nosotros, pero lo cual se va a contrarrestar con el nivel de razonamiento que nosotros apliquemos al momento de la adquisición de determinados productos. Saber si realmente el producto que estoy adquiriendo es necesario, es benéfico y sobre todo si me está ayudando o perjudicando. Entonces aquí también lo que nos va a ayudar bastante es el que llevemos a cabo un ejercicio reflexivo hasta referente de lo que estoy comprando. Por ejemplo,
realmente vale la pena pagar muchísimo dinero por ciertas marcas, por ciertos productos, a ver, llevar a cabo ese análisis, a ver, su calidad es buena, el precio va en razón del producto que me están vendiendo. Sí, a lo mejor es un poquito elevado, pero si es benéfico, si me sirve, entonces sí lo pago. Pero por otra parte, a ver, estos, no sé, zapatos, a ver, valen tanto, realmente sí necesito algo de esa valía. A ver, valen miles de pesos. Resulta que es un calzado que está muy por arriba del monto que a lo mejor yo llego a ganar en cierto tiempo. Realmente necesito, no sé, comprarme unos zapatos Balenciaga, unas sandalias Gucci para poder estar bien. No, los precios son muy altos, la valía realmente no es no es la indicada. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Dices, necesito o no necesito adquirir esto. Pero otra vez lo vuelvo a comentar, todo va a ser en razón del análisis que nosotros seamos capaces de llevar a cabo referente de ciertas cuestiones, de ciertas situaciones, para que, para que poco a poco también estos ejercicios, estos lastres de consumo se vayan reduciendo. No con esto quiero decir que no consumamos nada, obviamente sí, el cambio de mercado también fue algo muy benéfico, pero sí tener un consumo un tanto más consciente. Y lo mismo sucede con este tipo de acciones referentes a la aplicación de la ética en el medio ambiente. O sea, si ya pude crear, innovar o llevar a cabo un cierto mecanismo, un cierto invento o forma en la cual puedo apoyar o aprovechar y maximizar el uso de los recursos naturales para que estos se preserven y obviamente mi medio ambiente no se vea deteriorado, entonces ahora ser un tanto más conscientes de que su aplicación se lleve a cabo en una forma general y no únicamente en un nivel donde si lo puedes pagar, lo puedes tener. O sea, desgraciadamente nuestro sistema económico no favorece para este tipo de situaciones, pero nuestro nivel de conciencia es el cual nos puede llevar de la mano para que realmente esto se pueda aplicar a grosso modo, para que todo mundo pueda disfrutar de los beneficios de determinadas invenciones, de determinadas formas en las cuales ahora se pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, anteriormente, ¿cómo llevábamos a cabo el calentar agua para nuestros baños? Hay mucha gente que, por ejemplo, utiliza ya sea un boiler de gas, un boiler de leña, una regadera eléctrica. Hay diferentes formas, pero también algo que vino a innovar en ese sector fueron los famosos calentadores solares, que pues para muchos fue algo benéfico. ¿Por qué? Porque se redujo bastante los costos de electricidad, o el uso de gas o de leña, y esto pues benefició al grueso de la población. Lo mismo con la implementación de plantas que fabrican luz a partir de energía heliocéntrica, ¿qué quiere decir? Bueno, perdón, de energía eólica, la cual utiliza únicamente la energía del viento, la cual impulsa unas aspas implementadas a un mecanismo, las cuales a través de esto generan electricidad. Y ya no es necesario algún otro tipo de implemento para la generación de electricidad en algunas ciudades. Este tipo de mecanismos y tecnología son amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no están causando ningún tipo de residuos ni tampoco expulsión de CO2, y sobre todo están aprovechando y maximizando los recursos que el mismo medio ambiente nos proporciona. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, compañeros? Bueno, entonces seguimos. Entonces de ahí la importancia también de la aplicación de la ética para el cuidado del medio ambiente. Decíamos hace un ratito, a lo mejor que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene bastante que ver porque la aplicación de una ética, de una buena ética, nos va a dar como resultado el surgimiento de una sociedad en la cual pues todos se vean inmersos dentro de un mismo decálogo social
y el cual, al ser aplicado, lo vuelve una sociedad un tanto más funcional al servicio del bien común y no solamente de unos cuantos. Eso es en cuanto refiere a la aplicación de la ética en o mejor dicho, en el cuidado del medio ambiente. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, compañeros, algo que quisieran comentar o argumentar referente a todo lo ya comentado, alguna queja, duda, sugerencia. Bueno, proseguimos. Ya con todas estas situaciones que se han venido platicando y que hemos venido dirimiendo a lo largo de las clases, ¿qué es lo que podríamos rescatar de todo esto? Que pues obviamente todo va de la mano con la ética, y la ética que se aplica en una sociedad, esta dará como resultado ya sea una sociedad en crisis o una sociedad en desarrollo, una sociedad óptima en la cual se vele por el bien de una colectividad y no solamente el beneficio de unos cuantos. Ese es un beneficio, una cuestión muy real que tenemos enfrente. O sea, todo siempre va a ir de la mano, pero de la aplicación de una buena ética, y esta nos va a permitir desarrollarnos como sociedad en todos los ámbitos. Pero esto también ya dependerá de nosotros. Hasta aquí hablaríamos de lo que sería el tema de una ética aplicada en todos los rubros sociales, y nos damos cuenta que la ética, en pocas palabras, a manera de reflexión, a manera de conclusión del tema, la ética es el parteaguas prácticamente en todos los ámbitos sociales que el hombre ha creado e instaurado para llevar a cabo una convivencia con los demás. Y con la falta de esta, pues simplemente tenemos una sociedad en colapso. Y pues la misma historia nos lo ha ido demostrando. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, como bien lo platicábamos también en cuanto al tema de la moral ya es una cuestión también un tanto ya más personal. Obviamente que la moral esta ya va a ser más enfocada a un nivel más subjetivo. ¿Subjetivo qué quiere decir? Subjetivo, o sea, personal. Si nosotros llevamos a cabo un ejercicio moral, nos vamos a dar cuenta que mi moral puede ser un poco parecida, pero no idéntica a la de otra persona. Va a haber cuestiones en las que yo voy a estar de acuerdo con esta persona, y va a haber otras tantas en las cuales simplemente mi opinión va a ser totalmente contraria en diferentes tópicos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cada uno de nosotros recrea y lleva a cabo otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si nosotros preguntamos referente a algún tema, algún tópico, por ejemplo, vamos a preguntar, no sé, ¿qué opinamos referente a algún tema de interés? Vamos a decir por lo menos un ejemplo. Dicen temas de los que nunca vas a acabar de hablar: de política, religión y fútbol. Si preguntamos referente a qué selección consideras como la mejor, unos dirán que Argentina, otros dirán que Brasil, otros dirán que Portugal, en fin, la opinión va a ser muy variada. Si nosotros le preguntamos a una persona qué opina sobre el nuevo gobierno, habrá quien diga que le parece bien, habrán otros que digan que les parece mal, habrán otros quienes digan que honestamente pues, que más o menos ahí la lleva, y esa opinión va a tener un argumento de respaldo, pero todo va a ir en razón de una opinión muy subjetiva, muy personal. No con eso quiere decir que tengan la verdad, no, sino que cada uno tiene un punto de vista distinto, que si esto se pusieran a analizar desde un punto de vista neutral,
De todas maneras, estos simplemente quedarían en discrepancia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una opinión muy distinta dependiendo desde la percepción o las opiniones que ellos mismos hayan tomado como válidas o que hayan visto en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que nos llevará a una verdad? Únicamente lo único que siempre nos llevará al camino de la verdad será la búsqueda del conocimiento. Y como bien lo comentábamos desde las primeras clases de filosofía, el conocimiento se crea a través de la investigación, a través de la duda, a través de la búsqueda de la verdad. Cuando se obtiene conocimiento, ¿qué es lo que buscamos? Tener la verdad. ¿Y la verdad qué es? Solamente la verdad es eso que es, aquello que es, o sea, y no es otra cosa. Parecer algo redundante, pero la verdad solamente es eso. La verdad es aquello tangible, aquello que es innegable, que no es más bien algo que puedas poner sobre tela de juicio, que está comprobado que es real. Ya dicho todo esto, vamos a decir entonces qué viene siendo lo falso, qué es el error. El error puede ser una falsa concepción de la realidad. La mentira es todo aquello contrario a la verdad, aunque parezca un tanto un juego de palabras sin sentido. Simplemente eso es lo que tenemos enfrente. La verdad pues es todo lo que simplemente sí es y que ya no es un hecho refutable, que ya lo tenemos enfrente. Pero ¿cómo es que se crea o se construye una verdad absoluta? A través del conocimiento. Pero también el conocimiento tiene una propia ciencia la cual se encarga de estudiarlo, y esta es la epistemología. Y la epistemología es encargada de estudiar las formas mediante las cuales nosotros adquirimos un conocimiento, y ese conocimiento a su vez cómo se aplica para la obtención de una verdad. Y es por eso que podemos tener una discrepancia referente a diferentes tópicos, porque nosotros hemos maquinado y creado una verdad a través del conocimiento que hemos obtenido de diversas fuentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario, compañeros? Y tan es así que si yo les pregunto, otra vez, nos vamos con el tema del fútbol, un ejemplo. Si yo les pregunto qué selección para ustedes es la mejor, el tema va a ser muy variado. ¿Por qué? Porque van a decir o van a argumentar ciertas situaciones de las cuales pues, ustedes sacaron una conclusión para poder decir tal vez qué selección para ustedes es la mejor, y ustedes hicieron una construcción de una verdad, la cual posteriormente para su criterio la hicieron y la tomaron como absoluta. Pero pues todo esto ya dependerá mucho de las cuestiones que hayamos estudiado para poder llevar a cabo este ejercicio reflexivo. Pero entonces desde aquí nos damos cuenta cómo hasta el conocimiento que tenemos puede ser debatible, aunque este lo tengamos como verdadero. Será cuestión de estudiar también propiamente las fuentes de dónde fue adquirido, de dónde yo saqué los datos que tengo para posteriormente haber arrojado el postulado del cual, o mejor dicho, el cual estoy defendiendo. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo hasta el conocimiento puede ser un tanto debatible. A veces lo que nos venden como una verdad absoluta puede ser todavía cambiante dependiendo de qué forma o de qué manera llevemos a cabo una investigación minuciosa. Y les digo, la ciencia encargada de cómo adquirimos o de dónde sale todo este conocimiento es la epistemología. La epistemología estudia esa parte. A ver, bueno, si ya estás generando conocimiento, el conocimiento pues tú lo estás generando para tener la obtención de la verdad, y esa verdad de qué manera tú la estás fabricando, de qué forma tú la estás implementando, cómo fue que llegaste a esa conclusión, y ver si realmente es ver si realmente esa concepción que tú estás creando
de dónde salió y cómo fue que fabricaste esta verdad absoluta que en este momento tú estás defendiendo. Entonces todas estas cuestiones pueden ser muy subjetivas dependiendo de dónde se haya obtenido el conocimiento. Y lo mismo, les digo, así con diferentes tópicos puede suceder la misma situación, pero va a depender de dónde hayamos obtenido esa información y ahora a ver si esa información es fidedigna, es propia de tomarse en serio o si realmente es ahora ponerla en tela de juicio y ver dónde está el error de aquel postulado, de esta información, de esa verdad que se maquinó o que en cierto punto hasta me la vendieron. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes me podría decir o enunciar algún personaje histórico, algo que ustedes sepan de algún personaje histórico al cual hayan admirado o que admiren a la fecha? ¿Quién me puede proporcionar un dato? Por ejemplo, piensen en algún personaje ya sea histórico, del ámbito, no sé, musical, del ámbito deportivo, político, el que sea. Algún personaje que ustedes admiren, del ámbito literario, histórico, ya sea de la historia, ya sea un personaje contemporáneo. ¿Quién me podría enunciar alguno? ¿Quién me podría enunciar alguno de estos? ¿Quién me auxilia con esa parte? ¿Nadie? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña mención. Por ejemplo, todos ubicamos y conocemos a Benito Juárez, también nombrado como el Benemérito de las Américas. Todos conocemos pues un poquito de su obra y vida, que fue una persona de orígenes humildes, el cual llega a la ciudad, se albergó en la casa de los Maza, porque su hermana pues trabajaba allí. Posteriormente creció, fue una persona que estudió posteriormente leyes, llevó a cuestas algunos cargos populares. Posteriormente también fue presidente de México. O sea, toda esta cuestión, toda esta parte ya la conocemos y ya la sabemos. Ya nos la han platicado bastante, ¿sale? También nos han dicho que era una persona defensora de ciertas situaciones, que él llevó a cabo la separación de la iglesia y del Estado, en fin. Pero hay muchas situaciones que también no nos han comentado. Y por ejemplo, que si empezamos a desmembrarlas, nos daremos cuenta de que a lo mejor el personaje no es tal cual como nos lo habían dicho. Por ejemplo, nunca nos comentaron un pasaje en el cual él llevó a cabo el exterminio de su propio asentamiento, de su propio pueblo, en venganza por haberlo rechazado cuando él vuelve. Podríamos también decir o hablar del famoso cura Hidalgo. Nos lo pintan como un señor con rasgos europeos, falto de cabellera, algunas situaciones ahí, que era una persona sumamente buena. Pero aquí también lo que cabe recalcar de este señor, que él de hecho era más bien de un origen mestizo. Entonces los rasgos que nos han puesto en los libros de historia, desde sus rasgos físicos ni siquiera coinciden con los reales. Lo más fidedigno que se tiene de este señor no son los retratos que nos han puesto en los libros de la SEP. Lo más fidedigno que se tiene a su persona es una escultura que yace en el castillo de Chapultepec y que no tiene
nada que ver con la imagen que nos han vendido en los libros de historia. Es lo más fidedigno que se tiene respecto de su imagen, y no viste tal cual como o no vestía tal cual como nos lo pintan ahí, no era tal cual como nos lo ponían en los libros de historia, nos lo siguen poniendo, sino que él más bien no es un hombre con tantos atavios clerigales, sino más bien es un hombre pues con una vestimenta un tanto más sencilla, que sí, en efecto, sí pertenecía al clero, sí era un cura, pero que aparte de todo esto, a él, lejos de esa imagen prudente que nos venden en los libros, por el contrario, él tenía un temperamento, como lo decían comúnmente, era de un temperamento vivo, era un hombre creyente de las doctrinas europeas, y por ende con ideas un tanto, podríamos llamarle, revolucionarias. Y en ese entonces, en la Nueva España, le decían también que era un hombre argüendero. Argüendero, o sea, que andaba ahí alebrestando a la gente y contradiciendo el viejo orden. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la imagen que nos vendieron los libros pues no siempre propiamente es la más adecuada, y que si aunamos un poquito en otros datos podemos encontrar información un tanto distante de lo que en algún momento nos vienen vendiendo. Y es así como la obtención de ese conocimiento puede revolucionar nuestro propio pensamiento y cambiar la opinión de una manera radical, cambiar nuestra propia opinión, pero todo dependerá del nivel que tengamos para cuestionar todo aquel conocimiento que nos pongan de frente. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda, queja, comentario? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Entonces vamos a proseguir. Ya para ir finalizando con este tema y el estudio propiamente de la obtención del conocimiento, ¿qué podemos recalcar? En un primer momento, que todo conocimiento se tendrá como siempre o debe tener como un punto a favor, el beneficio de la duda. No podemos casarnos con una cierta idea hasta no estar realmente seguros, obtener y estudiar realmente de fondo ciertas cuestiones en las cuales tengamos duda. O sea, todo el tiempo es poner en duda aquello que nos estén diciendo, no casarnos con ello. Por ejemplo, yo en este momento les acabo de decir que la ciencia que estudia el conocimiento es la epistemología, y qué tal si no es así. Entonces todo lo que se les diga no se lo tomen por cierto. Debemos investigar un poquito más, decir, a ver, vamos a ver la epistemología de qué se encarga. Y resulta que a lo mejor en la siguiente clase ustedes me pueden decir, oiga, profe, ¿sabe que usted estaba mal? No es la epistemología, es esta ciencia y es la encargada de esto. La epistemología se encarga más de estos ámbitos, así y así. Entonces la información que me está dando es errónea. Y de esa manera, y no es ni una falta de respeto, ni mucho menos, no, al contrario, es un ejercicio reflexivo y de estudio, lo cual es el objetivo principal de una clase, de una cátedra. El volver todavía más curioso al estudiante, el volverlo un poquito todavía más reflexivo, y que sea capaz de cuestionar cualquier situación que se le esté presentando enfrente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, compañeros? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, para finalizar con este tema, a modo de tarea, les voy a dejar una película que la veamos y llevemos a cabo también Ahora sí les voy a solicitar que lleven a cabo un pequeño resumen. La película se llama En nombre de la rosa. Esta precisamente pone en cuestión bastantes situaciones y aplica los principios epistemológicos. ¿Sale? De una manera un tanto indirecta. Adelante, compañero Antonio, ¿qué pasó? Ah, sí, el nombre de la película se llama En nombre de la rosa.
De todas maneras, el link lo subo en unos minutos al grupo, para que tengamos el material y podamos hacer la tarea. Y dicho esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos ¿qué es lo que tenemos allí? La epistemología, que nos invita pues prácticamente a cuestionar todo. O sea, la filosofía nos invita a adquirir conocimiento, pero la epistemología nos invita a estudiar de dónde estamos sacando ese conocimiento y a cuestionarlo. Todavía hacer un ejercicio reflexivo aún más grande. Entonces, estas en conjunción, que nos van a dar como resultado la reflexión real de un conocimiento ahora sí meramente depurado, y con el cual ahora sí se obtendrá una verdad puramente. No nada más nos vamos a quedar con lo primero que nos dijeron, no, al contrario, ahora vamos a ponerlo en tela de juicio para saber que ese conocimiento es real, es verídico y es único. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Ninguna? Bueno, si no hubiera ninguna duda, compañeros, por el día de hoy, con esto concluimos nuestra cátedra. Y sin más por el momento, no me queda más que desearles un excelente fin de semana. Y ya saben, las tareas pues las voy recibiendo en el transcurso de la semana. Adelante, compañero. Ah, ya la subí, compañero. Bueno, del día 7 ya la subimos, porque recordemos que lo que fue 25 y día primero no tuvimos clases. Ah, ya, anteriores a esa, se las subo en un ratito para que las tengamos. Y bueno, ya digamos que tengamos la hilación de todas. Se las hago llegar en un ratito junto con el link. Gracias a usted, compañero, que tenga un excelente fin de semana.